Continuamos Entrevida, estamos con Mauro Busardo, con Mariano Blanch, que tal, bienvenidos. Hola. ¿Qué tal? Vamos a hablar de dolores de espalda y vamos a ver qué relación tiene en todo esto la famosa hernia de disco, porque sabemos que a veces hay pinzamientos, protusiones, bueno, distintos nombres que a partir de las resonancias empiezan a aparecer. Claro, bueno, en realidad con la cuestión de los diagnósticos por imágenes empezaron a haber mucha tendencia a correlacionar alteraciones de la imagen con dolores o clínica del paciente. Entonces, el paciente que tenía un dolor siempre se le pidió su placa y ahora casi ninguno se va sin una resonancia, ¿no? Lo importante, digamos, que hoy tendríamos que estar revisando, porque esto fue un boom de una época y en relación también a la resolución quirúrgica como resolución de este tipo de problema, es que, bueno, ha habido tanta malos resultados en los últimos tiempos que apareció incluso una nueva patología que es el síndrome de falla de cirugía lumbar. O sea, que evidentemente lo tuvieron que codificar. Hay tanta población que le ha fallado la cirugía que tuvieron que codificarlo dentro de los diagnósticos, digamos, que aparecen. Además hay una cuestión, o sea, uno se hace una resonancia y seguramente van a aparecer hernias de disco, pero no quiere decir que duelan. Claro, o sea, primero esto que está diciendo vos es sumamente importante, digamos, el hecho de que aparezca una imagen no justifica que esa imagen sea la causante del dolor. Claro. De hecho, digamos, los estudios que fueron los que empezaron a poner en duda esta certeza que había hasta ese momento de que si vos tenías el disco L5 gastado o herniado, protuido, esa era la causa del dolor lumbar, fue que empezaron a hacer resonancia en población sana, sin ningún tipo de sintomatología, y encontraban 30-40% de imágenes alteradas en las resonancias en pacientes que nunca habían percibido ningún tipo de dolor lumbar. Claro. Entonces, si la gente que nunca tuvo dolor lumbar puede tener una imagen en la resonancia, ¿cómo sabes que el que tiene dolor lumbar, la imagen es la que justifica su dolor, digamos, ¿no? Sí. Bueno, y a esto sumado la relación de malos resultados con algunos hechos quirúrgicos donde se abordó lo que se consideraba que estaba mal y que posteriormente el paciente siguió con la misma clínica, empezaron a hacer que los diagnósticos diferenciales en dolor lumbar vuelvan de nuevo de mano de la clínica y no de la imagen, donde la imagen realmente sea un estudio complementario, pero no el estudio que hace el diagnóstico. Que puede reafirmar. Pero puede reafirmar. No diagnosticar directamente. No, para nada. Reafirmar cuando la clínica es congruente para ese lado. Claro, digamos, ¿no? Claro, perfecto. Bueno, porque obviamente en la resonancia puede aparecer claramente, y a lo mejor el médico nos dice, mira, acá está la hernia de disco, esto es lo que te hace, realmente está haciendo mal. Pero no lo es. Y si no es eso, ¿qué puede ser? Claro, bueno, a ver, que el hecho de que aparezca un disco lesionado habla de que la columna está funcionando mal. Eso digo para dejarlo bien claro. Ahora, en un mal funcionamiento de la columna, una columna que no está siendo estable, el problema hoy está focalizado sobre el tema de la estabilidad lumbar, lumbopélvica en general, es decir, se habla de lumbar, sacroiliaca y cadera como una unidad que debe ser funcionalmente estable y que la alteración de la estabilidad de cualquiera de estas articulaciones puede traer problemas en cualquiera de los lugares, o sea, puede traer tanto problemas a nivel de la sacroiliaca, de la cadera, como de las lumbares. Los discos son el sistema de amortiguación, entonces son siempre, en un problema de estabilidad, uno de los lugares que empiezan a tener sufrimiento. Claro. Entonces, el disco va a ser uno de los lugares donde va a aparecer patología visible, pero los primeros dolores son de origen miofacial, muscular, digamos. Si el paciente se encuentra a puntos que se palpa, que no tienen nada que ver con el disco, digamos, ningún dedo llega al disco, digamos, ¿no? Esto que quede claro, un disco está bastante más profundo. Entonces, paciente que se pueda tocar donde le duele, y no que tenga un dolor que lo siente en una zona, pero que no lo puede encontrar a palpación, es una paciente que no tiene dolor discal. Esto, o por lo menos dice, bueno, acá me duele, se toca, se aprieta un lugar, un punto exquisito de dolor, no es el disco. O sea que ahí ya tenemos, digo esto porque la mayor parte de los pacientes vienen con el diagnóstico con el dedo solo, yo mismo te dice, me aprieto acá y hay un punto que me mata. Ahora, en los casos en que hay un dolor reflejo hacia las piernas, hacia los brazos, ahí sí, ya entonces estaríamos pensando en una hernia de disco. Ahí le empiezan a echar la culpa al ciático. Otra gran, en realidad, otra gran mentira de la medicina. La verdad es que las ciatalgias reales, para que el dolor sea del ciático, tiene una compresión del nervio ciático, que es un nervio que es importante, que se puede comprimir principalmente a nivel del piramidal, que es un músculo de la región de la cadera. Pero la verdad es que la mayor parte de los dolores irradiados vienen también de origen muscular y ligamentario. Las articulaciones sacroiliacas con sus ligamentos dan dolor hacia las piernas. El ligamento iliolumbar, que es un ligamento que se encuentra en la parte de la unión entre las últimas lumbares y la parte ilíaca, también da dolor hacia las piernas. Y los músculos de la cadera, fíjate que ni siquiera son músculos lumbares, como el glúteo menor, dan dolores que pueden llegar hasta el tobillo.
Y estamos hablando de dolor muscular y dolor ligamentario. Entonces es el mundo de lo que se llaman pseudociáticas, porque el paciente tiene un dolor que le irradia la pierna cuando camina, cuando se levanta y lo considera, enseguida le dicen, si además de una imagen de una hernia ya está clavado de que es un problema o L4 o L5, que son los dos lugares donde siempre aparece algo, y como esos lugares dan dolor hacia las piernas, la raíz, si se aprieta la raíz en ese nivel, da dolor hacia las piernas, siempre terminan siendo asignados ahí. Bien. Bueno, vamos a ir al corte, después vamos a ver entonces un poquito, ya definido el tratamiento, cómo se encara, definido el problema, cómo se encara el tratamiento. Exacto. Ya venimos. Continuamos con Mauro Busardo, con Mariano Blanch, hablando de estos dolores de espalda que pueden ser atribuidos o no a una hernia de disco, pero hay un montón de razones por las cuales nos puede doler la espalda. Y que tenemos que conocer y saber y delimitar para nunca, o en el último de los casos, llegar a una cirugía, ¿no? Exacto. ¿Cómo son los tratamientos una vez que más o menos tenemos definido el problema? Bien, como un poco recién contaba Mauro, el gran problema de esta patología lumbar y dolor lumbar tiene que ver con la estabilidad de la columna. Entonces, lo que vamos a buscar es hacerle un tratamiento al paciente que vuelva a tener una estabilidad en su columna. Vamos a tratar el dolor, por un lado, o con medicaciones, o con terapias como la acupuntura, la terapia neural, y aparte los vamos a mandar a hacer ejercicios de estabilización. Esos músculos que estaban inestables, que fueron fallando y que fueron generando el daño del tejido. Vos fíjate que para que el paciente tenga una hernia de disco, realmente el tejido vino sufriendo hace mucho tiempo. O sea que el paciente que tiene a lo mejor 10 años de un sufrimiento de dolor lumbar o de molestias leves, hasta que uno puede ver en la imagen el daño del disco, es un paciente que viene sufriendo crónicamente. Entonces hay que reentrenarlo para que esa musculatura vuelva a tener la función que perdió. Entonces el primer pilar del tratamiento va a ser esa, buscar la estabilidad del paciente. Bien. Y como segundo punto, vamos a buscar la reparación del tejido que está dañado, que se fue lastimando. Como decía Mauro, estos músculos, ligamentos, estructuras tendinosas están lastimadas, están inflamadas crónicamente. Bien. Y se puede reparar. Vamos a buscar la reparación. Exactamente. Y para eso tenemos varias técnicas, que ya hemos hablado varias veces en algunos programas, de proloterapia. La proloterapia, recordemos que es la inyección de un suero destrozado, es como un azúcar que genera un alimento y un efecto reparador de tendones, ligamentos. Y también usamos el plasma rico en plaquetas, que también es otro procedimiento de reparación de tejido. Lo que la gente en su ansiedad lógica por el dolor que está pasando busca es saber, bueno, ¿y cuándo me empiezo a sentir mejor? ¿Cuándo esto empieza a aflojar el dolor, no? Claro, nosotros al paciente, más allá de que empiece con su tratamiento, con el protocolo de estabilización que decíamos, con la parte kinésica, con el protocolo de inyecciones regenerativas, también los primeros meses usamos un plan analgésico. Tratamos de no usar antiinflamatorios, los clásicos diclofenac, ibuprofeno, eso evitamos usarlo, usamos analgésicos puros, como para ayudar el primer mes o mes y medio hasta que empiece a hacer efecto el tratamiento. En general, en los primeros 2 meses ya el paciente se empieza a sentir mejor, tanto con los ejercicios como con el aspecto regenerativo, ¿no? Después el tratamiento continúa porque obviamente lo que uno busca es que esto no vuelva a reincidir. Exactamente, sí. Con los ejercicios de estabilización buscamos la prevención y que el paciente no vuelva a lesionarse, a lastimarse el tejido que estaba roto. Y ahí le enseñamos posturas en su trabajo, le enseñamos ejercicios para que pueda hacer en su domicilio y que no se siga lesionando en sus actividades de la vida diaria. Y reeducarse posturalmente, una serie de consejos. En realidad lo fundamental es que el paciente empieza a conocer cómo hacer un tratamiento de rehabilitación domiciliario, porque el rol del kinesiólogo por ahí a veces está desdibujado, pero el kinesiólogo tiene que contribuir a enseñarle al paciente el programa de ejercicio, porque si no, ¿cuánto tiempo vas a ir al kinesiólogo? Toda la vida vas a llegar... No, vos tenés que lograr que tu kinesiólogo te enseñe una rutina diaria que sea la que te mantiene en los resultados de un tratamiento kinesiológico, que al principio tuvo una asistencia personalizada, y a su vez el kinesiólogo también tiene que ser la persona que empieza a hacer, digamos, un asesoramiento sobre cuáles son las actividades recreativas que tengan que ver con el ejercicio que el paciente después pueda hacer, porque nadie sostiene...
Claro, nadie sostiene un programa de algo que no Sí, te sí, divierte sí, en lo que sí. tiene que ver con movimiento. Entonces uno tiene que ir del ejercicio terapéutico, que es un ejercicio muy supervisado y con muchas reglas, al ejercicio recreativo, Claro. pero ese proceso es un proceso que tiene que estar supervisado Sí, por un sí, sí. profesional, digamos. Si logramos este combo, ¿no es cierto?, de la medicación correspondiente, la proloterapia y esta reeducación y estos ejercicios que podemos hacer en casa, no vamos a tener más problemas, Claro. en teoría. Sí, sí, sí. Así Bueno, funciona. vamos a decir que la clínica está en calle 1 de mayo y Pasco, 1 de mayo de 1 1901. de mayo y Pascua en la esquina, y el teléfono es 481-2594, 423-7430, y también está habilitado el WhatsApp, Exacto. que es 341-564-6608. Bueno, muchas gracias. Gracias a Nos vemos ustedes. en otra, No. Continuamos con más.